Volvimos y ahora entró al estudio Nahuel Isela, que además de ser productor del noticiero, es columnista de fútbol femenino, así que nos va a estar contando qué estuvo pasando en ese área, ¿no, Nahuel? Exactamente, exactamente. Y tenemos un, eh, un resultado que ya significa lo que es eh, la confirmación del último descenso. Si no estoy mal eh, por los números, Rosario Central confirmó siendo el último equipo que va a descender del fútbol femenino luego de que haría su recupere el partido contra Racing. Así que perdió Rosario Central 5-1 contra el equipo de Avellaneda. Y entonces quedó va a jugar la próxima temporada en la segunda división. Al igual que Estudiantes de Buenos Aires, Huracán y Excursionistas, salvándose así Social Atlético de Televisión, que quedó en el 16ª posición. Pero podemos seguir después, así ya aprovechamos la columna de economía, me parece. Dale, buenísimo. Así que ahora vamos a darle la bienvenida a Alejandro Nava, columnista de economía de este noticiero. Así que, hola Ale, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo les va a todos los integrantes del noticiero? Bien, todo Bueno, bien. la columna de economía últimamente se ha transformado en Éramos felices en los 90. Sí. Y me gustaría un poco explicar, con algunos datos, eh, a qué se refiere esto de los 90. Recordemos un poquito qué eran los 90 para la gente que por ahí no vivió esa época o que era muy pequeña durante la década del 90. Bueno, los 90 eran básicamente el gobierno de Carlos Saúl Menem y su ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, que no había empezado como ministro de Economía de ese gobierno, sino que asumió luego de una crisis con el tipo de cambio, con la inflación y con los depósitos en plazo fijo. ¿Qué pasaba en la Argentina hasta ese momento? Recordemos, Raúl Alfonsín fue el primer Sí. gobierno democrático después del proceso de reorganización nacional Ujú. y tiene que entregar el poder al gobierno electo de Carlos Saúl Menem en medio de una crisis hiperinflacionaria. ¿Qué hablamos de crisis hiperinflacionaria? Tipo de inflación del orden del 1000% anual. 1000% anual. Estamos hablando de que el precio de la leche a la mañana era uno y a la tarde era uno muy superior, Sí. quizá el doble del precio de la mañana. Una verdadera locura. En medio de esa crisis y de ese estallido social que se provoca en el país, esa conmoción social, asume Carlos Saúl Menem, inmediatamente se tranquilizan un poco las cosas, pero no se puede, con las primeras medidas que toman, no se puede controlar la inflación. Y existe una crisis de tipo de depósito. Toda la gente metía su dinero en plazo fijo a una semana, a 7 días, y los bancos estaban constantemente renegociando la deuda que tenían con el público todas las semanas por tipos de cambio que superaban el 200 o el 300% anual. Entonces, en el medio de ese también desequilibrio financiero, el gobierno toma la medida de no devolver los depósitos, sino que entregarle a los poseedores de quienes tenían en ese momento australes un plazo fijo de 1 millón de australes o más, le entregan bonos por valor nominal de 1 millón de australes. Bonos que Ujú. inmediatamente al otro día pasaban a cotizar un 40%, Claro. porque se le descontaba todo el interés de un año. Entonces, en el medio de esa crisis asume Domingo Felipe Cavallo y dice, para que no haya más corridas especulativas con
el precio del dólar, vamos a mandar al Congreso una ley que establezca la paridad del peso con el dólar 1 a 1. Ujú. Una paridad que se mantuvo prácticamente hasta diciembre del 2001. Son casi 10 años de paridad del tipo de cambio, establecida por ley. Ujú. A lo largo de todo ese periodo, al principio, el dólar parecía caro, pero con el transcurso del tiempo, el dólar se transformó en un bien accesible, a tal punto que la gente se endeudaba en dólares a tipos de cambio, o a tipos de interés, perdón, del peso, que estaban en el orden del 10-15%, y en el mercado internacional los tipos de cambio para dólares eran del orden del 2-3%, 4%, y cuando se sale de la convertibilidad, quienes estaban endeudados en dólares a una tasa del 10 prácticamente fueron a la quiebra porque no podían devolver tantos intereses. Claro. Tasas de interés que en pesos no eran tan caras, eran más bien accesibles. Es decir, lo que se comenzó a vivir en la década del 90 fue un periodo en el cual era muy fácil obtener dólares, era muy fácil cambiarlos y prácticamente era indiferente gastar pesos o dólares. Y esto nos permitió a los argentinos comprar todos los bienes que el mundo ofrecía a precios accesibles para nosotros, para nuestro bolsillo. Es decir, podíamos comprarnos la última computadora que pudiera salir, vehículos importados de alta gama, podríamos viajar y tomar un café en Piazza Navona sin ningún tipo de restricciones porque nuestro bolsillo lo podía pagar y hasta incluso era más barato que tomarla en Plaza Serrano. Claro. Entonces, comenzó a vivirse una etapa de bienestar que llega a su fin en diciembre del 2001. ¿Qué pasó a lo largo de todo este periodo? Bueno, lo que se resintió fue la industria nacional. Era mucho más barato comprar los bienes importados, que nos inundaron los chinos de productos electrónicos y también de productos textiles, y la industria textil comenzó a expulsar gente y paulatinamente todas las industrias comenzaron a expulsar a sus trabajadores, a reconvertirse en importadores y se generó una gran masa de desempleados. Gran masa de desempleados que en el mercado interno hacían que, si bien los precios eran baratos de las mercancías que se ofrecían y no había inflación, no se pudiera comprar en el mercado interno. Claro. Y no había dinero. Si no tenés un sueldo, por más de que todo sea barato, no, es inaccesible. Sí. Estamos hablando de tasas de desempleo del orden del 15 o hasta el 20% llegaron hacia finales de la época de la convertibilidad. Y yo recuerdo muy bien camisas a $1 o $1, ¿sí? Camisas de vestir de Sí. hombre a $1, a $1, pilas de camisas en diciembre del 2001 y todas sin que se pudieran vender. Claro. Camisas importadas. No se podían vender porque no había quien las comprara. La gente no tenía dinero suficiente como para llegar a fin de mes, porque no había empleo, porque no había trabajo y no había circulación del dinero. Bueno, esas son las consecuencias de la ley de convertibilidad, que hacia el final de su reinado, digamos, del reinado de la convertibilidad, estamos hablando de gobierno de la Rúa, gobierno de coalición, en donde se convoca como ministro de Economía en el último periodo a Domingo Felipe Cavallo, el padre de la convertibilidad. Es decir, aquel ministro de Economía que la había instaurado en el año 92, en diciembre del 2001 también era el ministro de Economía, y su idea ya en 2001 era salir de la convertibilidad, no establecer una regla de conversión de $1 a $1, sino hacerla más flexible. Y para poder hacer eso, lo que había fijado era una triple paridad peso, dólar, euro,
En ese momento el euro estaba más caro que el dólar, y cuando la idea de la convertibilidad ampliada era que cuando se estableciera la paridad un peso, un dólar, un euro, a partir de ese día el valor de nuestra moneda, el peso argentino, se rigiera por el promedio ponderado de dólares y euros. Entonces, había una especie de mini devaluación controlada de la moneda que daría mayor flexibilidad y que permitiría que viviéramos un poquitito mejor. Una pequeña ilusión, porque nuevamente estábamos atando el valor de nuestra moneda al valor de dos monedas, si bien las más importantes en el mercado internacional en ese momento, dos monedas que estaban fijadas por respectivos bancos centrales, el euro por el Banco Central Europeo y el dólar por la Reserva Federal en los Estados Unidos. Un poco esa es la historia de la convertibilidad, de la crisis que se desató, y lo que estamos viviendo actualmente es una situación que hace evocar a esa época. Si bien hoy no hay una regla de conversión clara, el tipo de cambio es libre y hay una flotación del tipo de cambio, sí lo que está ocurriendo es que en la percepción lo que no hay es acceso a esa moneda en el mercado oficial. Y la compra de dólares se realiza por medio de mercados secundarios. El más importante a nivel local es el mercado del dólar blue. Hoy por hoy, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue es muy pequeña. Sí. Estamos hablando de que el dólar oficial está a un valor de casi 1.000 pesos, ¿sí? Y el dólar blue hoy abrió su cotización en 1.050, algo así, ¿no? ¿Cómo? 1.050, algo así, ¿no? 1.050, 1.060, menos de 1.100 pesos. Claro. Si tomamos el tipo de cambio del 2 de enero de 2024, ¿sí? Ese tipo de cambio era el valor del dólar blue el 2 de enero del 2024 era de 1.005 pesos. Y hoy estamos hablando de que está a 1.050. Esto implica una variación del valor de la moneda casi a lo largo de un año de un 5%. Nada. Pensemos que la inflación en el mismo periodo, ¿sí? Tomado desde enero hasta la actualidad, es aproximadamente del 80%. Claro. Número más, número menos. 80-85%. Es decir, mientras todos los precios en la economía en promedio subieron un 85%, el valor del dólar en el mercado blue, que es el que podemos acceder fácilmente, se mantuvo inamovible. Eso nos hace tener la ilusión de que el tipo de cambio o que el dólar está muy barato. Estamos baratos en dólares. ¿Sí? Perdón, está barato el dólar, estamos caros en dólares. Claro. El turista percibe esa relación. Ve que le sale en dólares mucho más caro hoy tomarse un café en Plaza Serrano que tomárselo en Piazza Navona. Y por eso elige otros destinos, no elige este destino. Y al revés, el turista argentino ve que los precios del turismo internacional son accesibles y prefiere el turismo en el exterior al turismo local. ¿Eso qué permite? Que se fugue dinero vía el turismo. No es una gran fuga de dinero, pero hay una distorsión ahí, hay un desequilibrio. Y hay la percepción por parte de quien viaja de que estamos mejor, pero ¿realmente nuestra economía está mejor? ¿Sí? Sí. Podemos acceder como consumidores a mejores precios y servicios en el exterior, pero ¿eso favorece a la riqueza de nuestro país? ¿No debiera el Estado tratar de regular estos desequilibrios, de combatirlos y de hacer las cosas un poquitito más parejas? Bueno,
Esa es el gran debate hoy en día dentro de los economistas, y lo que está triunfando o lo que se está imponiendo es la idea libertaria de que el Estado no debiera intervenir, que esto es algo que debe solucionar el mercado, pero como vemos, el mercado no lo está solucionando en favor de una mayoría, sino que lo está solucionando en favor de una minoría. Porque, Lara, ni vos ni yo podemos viajar al exterior porque no podemos comprarnos siquiera los productos dentro del mercado local. Pero sí hay una minoría de personas que tienen ingresos suficientes como para viajar al exterior, comparar de que el precio del dólar está mucho más accesible fuera del país y que los bienes que consume en el exterior son más baratos que los que puede conseguir en el país. Y es esa pequeña minoría la que está diciendo, bueno, las cosas van mejor en la economía argentina. Claro. Pero a nivel real, no. Esto en algún momento va a estallar. Hoy, ¿por qué no está estallando? Porque es demasiado rápido. Hace muy poco que se está en esta percepción de que el dólar está barato y que es mucho más barato importar que exportar. Mencionamos en columnas anteriores que muchas industrias lo que van a empezar a hacer es a reconvertirse de productores en importadores. Y eso lo que implica es que van a reducir su dotación. Al principio va a ser en forma paulatina, pero de 100 empleados que tenga una empresa, muy probablemente se quede con 20. Es decir, el 80% de la masa salarial se va a reducir. Eso le va a mejorar los costos, le va a permitir importar bienes y venderlos. Pero ese 80% de empleados que quedan sin trabajo en esa industria productiva se van a tener que distribuir en empresas de servicios o van a tener que ir a otras empresas. Y el mercado laboral argentino no puede absorber semejante cantidad ni en servicios ni en otras empresas productivas, porque otras empresas productivas van a estar en la misma situación. Sí. Por lo tanto, lo que va a empezar a ocurrir es que va a crecer el desempleo y esto va a afectar al mercado interno. Según lo que dicen los libertarios, esto va a favorecer a la baja de los precios. Según mi percepción, esto ya lo viví. No creo que bajen los precios abruptamente, no creo que bajen los precios en algunos lugares en donde hay monopolios. Como el Estado no va a intervenir, no se van a combatir esos monopolios, van a seguir fortaleciéndose. Y lo que muy probablemente ocurra es que vivamos bien vos y yo, Lara, nada más. Bueno. No nos importa. Ojos Y que eso, no ven, corazón que no siente. claro, no, vayámonos a Piazza Navona, que nos sale más barato el café. No vayamos a Plaza Serrano, que está lleno de indigentes, gente que duerme en la calle, en los bancos. No. No da. Damos para más. Y un poco eso es lo que el panorama que se plantea con esta política actual. Uh-huh. ¿A qué apuesta el gobierno liberal? Porque no podemos creer que Javier Milei sea tan cínico de dejar afuera al 70-80% de la población de un país. Yo creo que a lo que apuesta el gobierno es a que en aquellas industrias extractivas, como la minería, por ejemplo, la minería de litio o la minería del petróleo y sus productos derivados, lleguen inversiones en virtud de esta reactivación, de esta estabilidad en cuanto a precios, y que eso genere, vía el derrame de esas industrias, bueno, justamente que el resto de la economía se reactive. Pero yo creo que no va a alcanzar, porque no es una industria de tal magnitud que pueda abastecer a todo el mundo y que eso derrame en el mercado interno. Claro. Pero eso, digamos, acá es como cuando Colón trataba de convencer a los reyes católicos, ¿no? Les decía que la tierra era redonda y
más pequeña de lo que todos creíamos y que podía llegar a Oriente viajando hacia el oeste. Bueno, estamos en esa situación. Creer o reventar. Convencer de que sí, de que eso va a ser suficiente, y hay quienes decimos no va a ser suficiente, va a quedar mucha gente afuera. En ese tire y afloje estamos, y estamos a la expectativa de cómo se desarrollan los acontecimientos. Nuevamente, lo que esperamos es que esto no produzca estallidos o crisis sociales como ha producido diciembre del 2001 y julio del 89, que es la otra gran crisis de la que nosotros tenemos memoria. El tiempo dirá. Veremos. Esperemos que funcione, ¿no? Hay que pensar en positivo. Sí, esperemos que no la estemos viendo. Sí, yo aspiro a ser miope. Aspiro a que soy miope. Y que no la estoy viendo, pero hay ciertas verdades que son inocultables. Sí. Una de ellas es que ya comienza a verse en donde hay una solicitud para cubrir un puesto, largas filas de personas que pugnan por ese trabajo, por ese empleo. Sí. Entonces, una parte de esa historia ya comienza a rodar, y la otra parte la estamos percibiendo. Hay muchos que la pueden disfrutar. Mi consejo es, Lara, si podés viajar al Caribe, viajá. Dale. Disfrutalo. Yendo. Si podés consumir productos tecnológicos más económicos, hacelo. Pero todo tiene un costo, todo tiene una contrapartida, y la contrapartida es que no se genera turismo en el país, que no se producen esas tecnologías en la industria nacional, y que en algún momento todo eso va a ser eclosión. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, nos vemos la semana que viene. Tal vez podamos hacer algún tipo de balance de los logros del gobierno de Javier Milei en cuanto a la economía y lo que nosotros vemos como déficits, que son desafíos que se plantean de cara al 2025. Buenísimo, dale. Te despido y también vamos a... Me dejaron sorda los aplausos. Bueno, gracias, Ale. Nos vemos, Lara. Saludos a Nahue y a Diego González. Saludos. Ok, bueno, ahora vamos a ir a una pequeña tanda, una canción, así que quédense del otro lado que ya volvemos ya con más Noticero.